¿Empezó? ¿No empezó? Sí, glory to God. Ok, bendito sea, Señor. Pues hoy día vamos a continuar con todo lo que estamos cubriendo acerca del Espíritu Santo. Y no me voy a limitar solamente a las notas que están en la guía de estudio que tiene Andrew, que está buenísima, pero hay tanto para compartir. Entonces dije, bueno, varios tienen la oportunidad de tener el libro, así que pueden leerlo. Voy a compartir solamente ciertas porciones en estas tres lecciones que hablan del Espíritu Santo, las lecciones 14, 15 y 16. Una vez que terminemos con esta charla del Espíritu Santo, vamos a poder empezar al nivel número 2 de esta clase de discipulado. Así que si alguno está interesado, entre en cualquier momento porque no hay pierde, no hay pierde. Entonces vamos a empezar. Hoy día, como dije, estamos hablando de lecciones 14, 15 y 16. Las estoy combinando. Voy a hacerlo en tres clases, sí, pero las estoy haciendo mezclando las diferentes áreas del Espíritu Santo. Ya he compartido con ustedes la semana pasada acerca de cuál es el rol del Espíritu Santo y no me voy a detener ahí nuevamente, pero voy a enviarles por correo electrónico notas acerca de cuál es el poder de una vida llena del Espíritu Santo y todo se basa en quién es el Espíritu Santo en nuestra vida. Hablamos la semana pasada que Él es nuestro maestro, nuestra guía, consolador, defensor, abogado, ayudador, es decir, una lista bien larga que no la pude terminar, pero les voy a enviar, como les dije, unas notas que estuve preparando para esta clase para que puedan tener esas notas acerca del rol del Espíritu Santo. Yo les aconsejo muchísimo, solamente es el título de cuál es el rol y la escritura. Yo les aconsejo muchísimo que simplemente, si no lo quieren hacer como su devocional, que lo hagan como un estudio personal, el meditar en esas escrituras que habla acerca de cuál es el rol del Espíritu Santo. Hay algo que se me quedó grabado que Andrew mencionó en una clase y dijo, hace muchos años, en una ocasión, él fue a visitar a un predicador, a un maestro, un predicador, y él se propuso, trajo su cuaderno y su lapicero y dijo, voy a apuntar en este servicio, en esta clase, todo lo nuevo que todavía yo no he entendido, que todavía necesito revelación, quizás conceptos nuevos, cosas que tengo que aprender, porque dijo, ese es un buen maestro. Y si bien es cierto, eso me recordó a muchos de nosotros. Lo que es interesante, cuando él terminó de asistir a la clase, dice que su cuaderno estaba todo en blanco. Porque mientras que él escuchaba toda la clase, la conversación, la charla, se dio cuenta de que no había habido nada de lo que este predicador o maestro había dado que él no sabía ya. Eso se me quedó grabado, porque a veces tenemos la idea de que lo que nos falta es un concepto nuevo, una definición nueva, una certificación de escuela bíblica mejor, no lo sé. Y en eso estamos equivocados. Los conceptos es muy bueno que los recibamos, enseñanza es muy bueno recibirlo. Todos nosotros podemos decir, sí, estamos de acuerdo con esa enseñanza y está bien, pero no va a haber fruto hasta que nosotros no hayamos adquirido esa enseñanza, no solamente haberla creído como verdad, sino que la hayamos tomado en posesión, que vamos a ponerla en práctica creyendo en esa realidad, no simplemente creyéndola como en general si es cierto lo que dicen, sino tomándola para nosotros. Ahí es cuando hay la diferencia y para que eso suceda, esa es obra del Espíritu Santo. Porque dice en la palabra, uno de los roles de Él es que Él es nuestro maestro, gloria a Dios. Mencionaban en la guía de estudio, nuevamente estamos haciendo las lecciones 14, 15 y 16. Hola Angie, hola amada, qué bueno que estén en la línea, así como Rosa. Qué bueno Angie que estén ahí, que estés en línea, así que no siempre se puede. Amada, buenas Hola, tardes, buenas noches. bendiciones, buenas noches. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en Hechos 10, versículos 44, como dije, vamos a hacer tres lecciones más acerca del Espíritu Santo, pero quiero que escuches esto, lo que sucedió en esta historia. En Hechos 10, versículo 44, lo voy a leer, y el 45 dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje.
Cornelio recibió conforme escuchó de la fe en Cristo y él puso su fe en Cristo para el perdón de los pecados. Tan pronto como él lo hizo, el Espíritu Santo cayó en todos los que estaban en la casa y entonces ahora continúa en el versículo 45. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. ¿Cómo lo supieron? ¿Cómo supieron ellos de que ese don del Espíritu Santo también había sido derramado sobre los gentiles? ¿Qué evidencia tenían que había sucedido algo? Sigamos leyendo, dice, pues ellos les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios, dice en el versículo 46. Cada vez que el Espíritu Santo cae sobre alguien en el Nuevo Testamento, un don del Espíritu Santo se manifiesta y da evidencia de que la persona ha sido llenada del Espíritu Santo. Nuevamente, es una evidencia, no quiere decir de que es algo mandatorio, pero la palabra dice que sean los milagros y prodigios lo que den evidencia de quiénes somos. La palabra también dice de que hablan en lenguas, que hay milagros, que hay cosas supernaturales que solamente pueden ser entregadas por el Espíritu de Dios o el actuar del Espíritu de Dios a través de nosotros. Ah, cuando estamos orando a solas, en lenguas, voy a hablar de eso de diferentes maneras, porque cuando hablo del Espíritu Santo, acabamos de leer de que una de las manifestaciones más predominantes es que la gente se ponga a hablar en lenguas. En otros casos también hay, los dones empiezan a fluir más activamente. Cuando yo estoy orando sola, lo que uno hace es al orar en lenguas, estoy confiando de que Dios me va a dar a mí la revelación de eso que estoy orando. Honestamente, yo no entiendo una palabra de lo que estoy diciendo, pero en varias ocasiones, luego que he estado orando de la nada, sé de que ha habido algo ha crecido en mí, ya sea que hay un sentir de paz o el gozo de Dios, o es que tengo una revelación de una palabra que yo le he estado preguntando, como sea, es como que cambia nuestra actitud. A lo mejor uno no tiene una palabra específica, pero de repente uno empieza a ver las cosas con más claridad. Como que, oh, ahora esto sí hace sentido, lo que estoy pasando en mi vida. Y el Espíritu Santo me trae a memoria escrituras que quizás no las había leído en el día anterior o algo, pero de repente digo, ¿de dónde salió eso? Ese es el Espíritu Santo, que está actuando de acuerdo a las situaciones de nuestra vida. El tiempo es muy importante. A veces sea que el Espíritu Santo nos va a dar una revelación inmediata, que sea completa, pero a veces el tiempo que uno pasa orando en lenguas y creyendo que también el Espíritu Santo nos va a dar la interpretación, todo eso es parte en conjunto de recibirlo, es el creerlo por fe. Hablar de lenguas es súper, súper, súper importante. Les voy a decir, yo recibí el poder hablar en lenguas desde joven, pero yo dejé de hacerlo por muchos años. Ese fue un gran error mío que comprometía en mi fe el no hablar en lenguas para poder cumplir con los requisitos de la iglesia, que no permitían eso. Ahí cometí un gran error porque, y de eso voy a hablar en la clase, un ejemplo. Si yo voy a la tienda y le compro a mi hijo un regalo de $300 y le digo, hijo, toma, te he comprado este regalo y él, formidable, que quiere abrirlo, ¿no? Y le digo, pero también te compré este otro. Claro, no es tan caro como el otro, este costó nada más $50 y si mi hijo me responde y me dice, ese de $50, ese no lo voy a abrir ahorita, el que voy a abrir realmente es ese de $300 porque vale más dinero. Él al hacer eso, para empezar, me va a escuchar, pero segundamente, él hacer eso está mostrando que no está dando un significativo, un valor a ese regalo de $50 porque está mirando más el que tiene más valor de $300. Como padre o como madre, yo nunca le voy a dar algo a mi hijo que no sea de valor.
no necesariamente en dólares, pero voy a darle algo que yo considero él lo va a valorar. No importa el costo que haya habido, el costo ya lo pagamos nosotros como padres. ¿Están comparando esto con el Padre Celestial? El Señor ya pagó el costo y regalos, nos da promesas y tienen un costo. Pero si nosotros no le damos el valor a ese regalo porque no nos ha costado nada a nosotros, sino que le costó a Él, lo que estamos haciendo es insultar su regalo. Entonces, hago esta comparación para decir, hay cristianos, hay creyentes, hermanos y hermanas nuestros que dicen, sí está bien, yo voy a seguir la vida cristiana, pero y me ha pasado que me digan, ¿sabe qué? Pero no me hable nada que tenga que ver con el hablar en lenguas o el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy incomodándolos. Entonces me ponen una condición como me lo pusieron en esa iglesia de que todo está bien mientras que yo, y de eso quiero conversar bastante, porque yo tengo que mantener siempre presente cuando eso me sucede de que no es la persona el que está rechazando al Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo. Están rechazando a Dios, no solamente a mí, no es a mí, es a Dios, es al Espíritu Santo, es a su obra. Eso está entre ellos y Dios. Lo mío es no comprometer de decir, ok, voy a mantenerlo por la voz bajita, por debajo de la mesa, para que no se ofendan. Ahí es donde yo caería, ahí es donde yo fallaría. Tengo que darle el mismo valor que el Señor le da a ese regalo que nos da. Y ahí no hablo solo de hablar en lenguas, hablo de profetizar, hablo de movernos en los dones del Espíritu, hablo de esas promesas que Dios nos ha dado. Es muy importante al hablar en lenguas. Am, es una manera de comunicar directamente a tu corazón con el Padre. Es que abrimos esa comunicación. Nosotros hablamos muy bien en nuestro idioma, pero muchas veces estamos hablando lo que está en nuestro corazón basados en nuestro entendimiento que es limitado. Esa es la gran diferencia con el hablar en lenguas. Estamos hablando misterios, un idioma celestial, es un lenguaje celestial que habla de misterios que no podemos comprender. Pero quizás sea que, un ejemplo, veo que pasa una camioneta azul del año. A mí me encantan las camionetas azules, yo no sé por qué. Es una tontería, pero me lo dijo una vez un niño que yo cuidaba. Y me dijo, Fanny, me he dado cuenta que a ti te gustan. Y si yo le digo, sí, no me he dado cuenta, me encantan las camionetas azules. Entonces vamos a suponer que yo veo una camioneta azul en mi sueño y digo, tiene que ser de este modelo, de este año, y tiene que ser azul. Y yo le digo, Señor, si me dieras una camioneta como esa, uy, qué maravilla, ¿verdad? Y le digo, yo lo acepto, yo voy y la manejo y la voy a arreglar, la voy a mantener bien mantenida, porque yo sé de que, hey, yo voy a darte gloria, Dios mío, por ese regalo, ¿verdad? Y estoy siendo sarcástica, pero muchas veces hacemos eso, ¿verdad? Pero ¿a qué iba? Y en ese momento se me ocurre, voy a estar orando en lenguas. Mientras que yo espero por mi regalo, voy a estar orando en lenguas. Pero yo no sé lo que estoy orando. Quizás sea que mientras que yo estoy orando en lenguas, el Espíritu Santo está diciéndole al Padre, no le des la camioneta porque se va a matar. Esa camioneta tiene demasiado, o le van a dar una sarta de tickets la policía de verla que está yendo, pero súper rápido con esa camioneta, con ese poder que trae ese motor. Yo no lo sé porque no sé lo que estoy diciendo en lenguas, pero el Espíritu Santo, quien sabe la verdad y que quiere mantenernos en comunicación con el Padre, está orando la oración perfecta. Entonces, yo sin saberlo, humanamente hablando, ya he negado o he roto esa petición. Y gloria a Dios por eso. ¿Cuántas oraciones han habido que Dios no ha contestado como yo las pedía en lo humano y que luego entendí? ¡Ah! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. No me quiero perder que aquí está, ya llegó de regreso, creo Rosa se había desconectado, está con problemas de comunicación, así que no me quiero distraer, pero tengo tanto esta tarde que el Señor me ha estado depositando todo el día acerca de la palabra y no quiero olvidar, pero vamos a entrar a la palabra de Dios. Angela, Angie, ¿crees que puedes leer? Si no puedes leer, avísame y no te pido que leas, pero... oh, Angie dice, yo también.
Después de la primera vez que hablé en lenguas, yo no volví a hablar más por años, no sabía mucho del tema. Y sabes que sí, y no me sorprende. Nuevamente, yo en ese tiempo trabajaba para una iglesia. O sea que uno diría, bueno, con más ganas uno debería hablar en lenguas. No, en esa iglesia estaba prohibido. Para el staff me refiero, ¿no? Porque a la gente que va, uno no lo puede, no deberían de prohibir, pero como staff, como gente que trabaja ahí sí, pero ese no es el tema. Pero yo estaba limitando el poder de Dios al comprometerme por limitarme bajo las normas de esa iglesia. No podían ellos evitar que yo orara en lenguas en mi tiempo privado o cuando estaba fuera del trabajo, pero sí me sucedió que luego empecé a enseñar unos estudios bíblicos a un grupo de seniors, de ancianos de la iglesia, y una de las cosas primeras que yo tenía que firmar en papel y yo tenía que cumplirlo con lo firmado era que no voy a enseñar acerca de hablar en lenguas. Y me tapaba la boca porque yo le decía a mí, y yo iba con mi hijo, porque en ese tiempo mi hijo iba donde yo iba, era chiquito, y le decía, no podemos hablar nada de eso. Y él hablaba y yo no lo tapaba la boca, recuerdo, pero a lo que iba es que era como moverse como pisando huevos. No, no puedes, no te mueves libremente y eso no debería de ser así. Pero bueno, punto aparte. Vamos a empezar a leer la palabra. Amada, tú si pudieras leer, ¿podrías por favor buscar Génesis, no, Juan capítulo 20 versículos 19 al 22? Te voy a pedir que lo vayas buscando mientras que yo leo la primera escritura de la noche. Antes que leamos Juan, quiero que leamos Génesis. Me voy a ir hasta Génesis capítulo 2 versículos del 4 al 7. Y escuchen esto. Dice, estamos regresándonos a la creación, ¿ok? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Versículo 6. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y ¿qué hizo? Sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Dios sopló sobre el hombre, no solamente le dio forma del barro, no, sino que él también sopló, respiró en la nariz del hombre para darle vida. El respirar de Dios, el soplo de Dios, el traer el aliento de Dios nos trae vida. Mantengan eso presente. Ahora vamos a Juan 20, versículos 19 al 22, por favor, amada. Ajá, dice, versículo del 19 al 22, ¿verdad? Sí. Ah, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué hay en común en esta otra escritura? Lo mismo que acabamos de leer en Génesis. Jesús, Dios sopló al hombre y le dio aliento de vida, y aquí es Jesús. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta el paralelo? En lo natural y en el espiritual. Dios sopla y nos da ese aliento de vida, nos da su respiración, nos da su espíritu para que nos dé vida y vida en abundancia. Recuerden, recuerdo que cuando las escrituras dicen que somos una nueva creación, en realidad de lo que está hablando al hecho de que somos algo que nunca ha existido antes. Ahí donde estábamos leyendo en Génesis, dice, les dio el ambiente de vida, el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, se convirtió en una nueva creación. Igual también en el Nuevo Testamento, cuando estaba orando y dijo, te doy soplo sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. Está hablando de darles una nueva creación, una nueva vida.
Así que cuando uno nace de nuevo, uno recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de nuestro Jesús. Su Espíritu se deposita, viene a morar en nosotros. Ojo, nuestro corazón, nuestro ser no es un hotel, es una casa. Hay gran diferencia. El hotel es una temporada temporal, una residencia temporal. Una casa es el lugar de donde no se van a ir. La casa es donde uno mora permanentemente. Ahí mora el Espíritu Santo en ti, en mí. Simplemente significa que somos algo más que simples seres humanos. No por algo que hayamos hecho, sino que ahora tenemos la presencia del Dios viviente dentro de nosotros. Es la obra de su gracia que hizo que nosotros hayamos sido hechos vivientes del Cristo resucitado. Somos nuevos seres vivientes. Aquí voy a decir esto, Satanás, y tengo que mencionar esto también, porque quiero que se pongan a pensar, estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué hay tanta pelea, tanta resistencia en cuanto, no solamente a nivel secular, sino dentro de las iglesias, de cuando se trata del Espíritu Santo? Yo siempre me recuerdo que el que está detrás de toda esa división y de toda esa confusión es Satanás. Satanás trabaja fomentando un antiespíritu, algo que está en contra del espíritu, algo satánico. Cristo no, el apellido de Jesús no es Cristo, ¿ok? Cuando decimos Jesucristo, Cristo no es su apellido, es Jesucristo. Cristo quiere decir, significa una unción. La palabra Cristo quiere decir unción. También quiere decir alguien que ha sido untado con algo, que ha sido ungido, untado. ¿Como qué? Como si estuviésemos agarrando una loción, una crema y nos la untáramos por todo el cuerpo. Eso en realidad es una imagen de lo que es la unción. Jesucristo, el untado, el ungido. Eso nos hemos convertido nosotros, en esos pequeños Cristos, en los ungidos del amado, los que hemos recibido la unción. Cuando Jesucristo está diciendo que Jesús es el que está completamente cubierto y untado con el Espíritu Santo, eso es cierto. Y cuando estamos hablando de que Satanás está fomentando un antiespíritu, lo que Satanás está haciendo es, tiene un espíritu que es de anti-unción. Por eso es que el Espíritu Santo hace tanta batalla y tanta guerra, porque conforme Él puede evitar que nosotros nos caminemos bajo nuestra unción, esa unción que hemos recibido de Cristo nos está paralizando. Es como decir, no agarres ese poder, vive tu vida, pero no te llenes de poder. Es que les puedo dar tantos ejemplos, pero me pongo a pensar, todos hemos recibido nuestra salvación y no vamos a perder la salvación o no vamos a dejar de ser cristianos por no estar hablando en lenguas o por no fluir en los dones del Espíritu, ¿ok? Ojo, eso no quiero que nos confundamos. Pero es como decir que quiero hacer una renovación de mi casa, no sé de dónde viene esa idea, Señor, tiene que ser de ti. Voy a hacer una renovación de mi casa y tengo las cosas que voy a necesitar para que se haga la renovación de mi casa, las tengo puestas, vamos a decir, en un garaje aquí al costado de la casa para empezar la obra, pero yo, sin embargo, a pasar de los años de mi vida, continúo viviendo en esa casa que se está cayendo, aún a pesar de tener todos los ingredientes para la renovación ahí. ¿Quieres compartir algo, amada? Ok, Es que estoy acomodando aquí porque se movió algo. ok, no hay problema. Cuando Jesús estaba obrando, haciendo sus obras de milagros bajo la unción, eso fue lo que ofendió a todos los líderes religiosos. Era la unción de cuando él hablaba. Era la unción en la que él se estaba moviendo, trayendo liberación a la gente. Era la unción de las sanidades, el caminar sobre el agua, el multiplicar la comida. Todo eso era la unción y es la unción de Cristo. Fue el Espíritu de Dios sobre él o en él lo que permitió hacer lo que él hizo. Él eligió vivir con las limitaciones de un ser humano en lugar de ser, sabiendo que él era Dios y tenía toda la capacidad, él dijo, no, solamente voy a vivir en mi capacidad de humano,
como humano para que ellos, mis hijos, nosotros, podamos tener con quién compartir y decir, Él lo hizo, yo puedo hacerlo, para poder identificarnos con Él. Él nos dio un ejemplo de cómo hacerlo victorioso, de cómo uno puede realmente seguir a Cristo victorioso. No tengo el derecho de rechazar el privilegio de seguir a Cristo. Si Él viene y dice, sígueme, viene y te dice, sígueme a mí. Imagínense esto, Jesús fue, tomó a esos 11 discípulos y Él sopló sobre ellos. Recuerden lo que acabamos de leer en Juan. Él sopló sobre ellos. Y me gustaría sugerir, es una sugerencia, no estoy diciendo que así es, que es doctrina ni nada, pero es mi idea, que del momento en que Él les ha soplado a ellos su Espíritu Santo, ellos se nacieron de nuevo en ese momento. Porque no hay manera de que nosotros podamos tener al Espíritu Santo si es que no tenemos a Cristo primero, no lo hemos aceptado a Él como nuestro Salvador primero. Fue entonces donde se convirtieron o cuando se convirtieron. Esa es mi opinión personal. De la misma manera que Dios sopló en la nariz de Adán y de Eva y los convirtió en seres vivientes, de la misma manera Jesús sopló en la nariz de esos 11 seres y se convirtieron en una nueva creación. Es el Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de Cristo resucitado y victorioso, el que entra dentro de nosotros y nos transforma. Es el Espíritu real. Si puedes imaginarte las tumbas de Jesús, estar ahí sepultado y al tercer día el Espíritu de Dios viene y lo resucita de entre los muertos, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús entre los muertos mora, vive dentro de ti en esa casa. Y tú cuando estás viviendo como cristiano, no solamente te estás identificando con la muerte de Cristo, sino también con su resurrección. Estás llevando su presencia dentro tuyo. Eres un nuevo ser. La verdad es que, nuevamente regresando a Satanás, se debe de haber dado una sorpresa increíble, me imagino yo, porque no estuve ahí, cuando se dio cuenta de lo que realmente, cuál era el plan de Jesús al venir a la tierra y al morir y resucitar por nosotros. ¿A qué me refiero? Permíteme decir esto. Él pensó que podía destruir a Cristo a través de la muerte. Se va a la cruz y muere y ya se acabó todo. Sin darse cuenta de que en su muerte, en la muerte de Cristo, Él se convirtió, Jesús se convirtió en una semilla que se manifestó en fruto. Él fue el primer fruto, esa primera semilla. Esa semilla ha hecho que miles de millones de seres resuciten. Nos hemos convertido en esos pequeños Cristos cristianos que ahora moramos aquí en la tierra. Somos sus manos, somos sus cuerpos. Lo que tenemos que hacer es aprender juntos, animarnos y animarnos entre nosotros, al pueblo de Dios, a aprender quién Dios nos ha hecho, para qué nos ha hecho, cuál es el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. No estamos aquí para ocupar un espacio hasta que vamos a morir y ya se acabó, no. De hecho, estamos aquí para ilustrar cómo es el amor de Dios, que requiere compasión, misericordia, poder. El amor de Dios debe demostrarse en poder y no se revela adecuadamente cuando no estamos moviéndonos bajo el Espíritu de Dios. Hace un par de días tenía una persona muy querida, me decía, Fanny, es que no sé cómo lidiar con esta persona que estamos ministrando juntos. Y nos hemos dado cuenta los dos de que cada vez que estamos queriendo hacer algo juntos en el ministerio, estamos evitándonos para evitar conflicto entre nosotros. ¿Qué hago? Porque hay algo que están haciendo entre ellos como un orgullo o algo que está causando división entre ellos. Quieren seguir ministrando efectivamente. Mi opinión personal es, no creo que el evitar tener conflictos sea la solución. Como quien dice, yo por acá y tú por allá, ya solucionamos el problema. No. Si no estamos moviéndonos bajo el poder del Espíritu Santo, lo único que estamos haciendo es una lucha para evitar que algo explote. ¿Me doy a entender?
Por eso es que es tan importante que nos movamos bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Y yo sé que esas dos personas son personas que oran en lenguas, que están ministrando con todo su corazón, pero hay una área en sus vidas que todavía la carne está saliendo a la superficie y estas dos personas no saben cómo evitar que eso suceda porque hay esa pelea de la carne. Yo lo que mejor puedo aconsejarle, como le dije, es ora en lenguas. Ya lo hago, sigue orando en lenguas y sigue orando en lenguas, porque tú no sabes cómo pedir. Y nuestra tendencia es decir, Señor, mira lo que me están haciendo, en lugar de decir, Señor, te alabo, te adoro, te glorifico, déjame tener más de tu amor. ¿Se han dado cuenta que no mencioné nada acerca del problema? De lo que me enfoqué es en mi relación con Él, no en mi relación con ellos, de esta otra persona. ¿Por qué? Porque mientras que yo me enfoque en mi relación con el Señor y en dejar que fluya ese amor de Él, de mí a Él, de Él a mí, porque del lado de Él está todo fluyendo, sino que yo soy la que lo obstruye con estas situaciones aquí en la tierra o esta persona. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy dejando que este fluir continúe de esta manera con Él, esto que está acá sucediendo en la tierra se va a desbloquear. Espero que haga sentido. Vamos a la siguiente escritura. ¿Podrías, por favor, buscar, amada, Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 49? Gloria a Dios. Es que hay tanto para compartir acerca del Espíritu de Dios. Es maravilloso. Aquí Ya Jesús lo está. tengo, ¿eh? ¿Ya lo encontraste o qué? ¿Podrías leerlo, por favor? Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Ustedes son testigos de estas cosas, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. ¿De qué está hablando de la promesa? Se está refiriendo al Espíritu Santo. Él les dice en Lucas, ¿qué es este pasaje en Lucas? Este pasaje es lo que sucedió antes de que él se vaya. ¿Ok? Así que ahora él está hablando con los 11 discípulos restantes, los que les quedaba, y ellos que acaban de recibir el Espíritu Santo vinieron, recibieron el Espíritu Santo, así también ahora cada creyente que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo, como lo tenían ellos antes de que viniera el bautismo del Espíritu Santo, ¿ok? Al convertirnos recibimos al Espíritu Santo, viene y mora en nosotros. Pero me gustaría nuevamente sugerir ahora algo nuevo, que debido a que Jesús vino a los mismos 11 personas o 11 discípulos y les había soplado vida y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que yo venga y les dé a ustedes el poder, los revista con el poder mío para que puedan ir a hacer la obra de gracia que quiero que establezcan en sus vidas. Así cuando llega de esa manera, me parece, vienen, nacen de nuevo, nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo, mora en nosotros, pero puede quedarse morado, vamos a decirlo de una manera que no está activa porque nosotros estamos ignorando su presencia. Es como que continuamos todavía en ese estado de dejar fluir el Espíritu a través de nosotros, todavía no lo hacemos ese punto. Por eso es que yo pienso que es súper importante el, el bautizarse en agua también es otro paso. Si se ponen a revisar escrituras, la semana pasada en otra clase hablé solo del bautismo del agua, pero lo importante de eso es que aún a pesar de que el bautismo del agua no nos salve y sea algo que hagamos físico, algo sucede en lo espiritual que nos identifica con la muerte y la resurrección de Jesús. Y estamos públicamente demostrando la fe que ya hemos puesto en Cristo, estamos haciendo algo tangible.
A mi parecer, cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, yo quiero de tu Espíritu Santo, está aquí, pero quiero que empezar a fluir en los dones, a hablar en lenguas, quiero ese bautismo del Espíritu Santo del que hablan, lo que estoy haciendo es decir, no, ese regalo está ahí, esas cosas para la renovación de mi casa están ahí, pero ahora voy a empezar a usarlos. Enséñame cómo hacerlo, muéstrame cómo activarte aquí dentro mío. Entonces, acaba de leer, amada, a Lucas 24. Ahí fue donde nos quedamos en la historia. Lucas, la persona Lucas, el doctor, escribió la carta de Hechos como también el Evangelio de Lucas. Amada acaba de leer lo último que dijeron en Lucas. Entonces, por consiguiente, obviamente, la continuación de lo que ella acaba de leer está en Hechos capítulo 1. Así que vamos a leer la continuación de la historia. La voy a leer versículos del 1 al 5. Y mientras que la voy leyendo, bueno, después te doy amada, porque quiero que puedas poner atención. Dice, en el primer relato, escribí, hablaba Lucas, o Teófilo, le está escribiendo la carta a Teófilo y le dice, en el primer relato escribí acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, la ascensión, ¿verdad? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿qué les dio? ¿Les dio otras tablas de mandamientos? No, sino que él dejó al Espíritu Santo con ellos. ¿Okay? Al irse Jesús dejó su Espíritu. Regresemos a la lectura. A estos también se presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. Durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ojo, aquí viene. Sino, nuevamente lo que había dicho en Lucas 24, les dijo que esperaran al cumplimiento de la promesa del Padre. Recuerda que lo leyó Amada. De la cual me oyeron hablar. Porque Juan a la verdad los bautizó en agua, pero ustedes van a ser ahora bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Entonces, por tanto, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo en el versículo 6, Señor, ¿vas a restituir? ¿Estás hablando de restituir el reino a Israel en este tiempo? ¿De eso hablas? Y él les dijo, no. A ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones en las que el Padre dispuso por su propia voluntad lo que va a suceder. ¿Ok? Y aquí viene, versículo 8. Pero de lo que estoy hablando es que van a recibir poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y eso, de esa manera van a poderme ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hacia todo lo último de la tierra. De eso se trata. El apóstol, de eso está hablando, de lo que está hablando es del Espíritu Santo. Ahora, en Timoteo, en primera de Timoteo, ahora, lo voy a leer porque no te di el chance de buscarlo. Capítulo 1, versículos 18 al 19 dice, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Estamos haciendo varias referencias que están hablando del Espíritu Santo, ¿ok? Este mandamiento te encargo, mi hijo Timoteo, le dice Pablo a Timoteo. Es un mandamiento, es algo que yo no te estoy diciendo, hey, piénsalo, a ver si te conviene, si lo... No, no, no. Esto tienes que hacerlo, Timoteo. Él era su maestro, su mentor. Conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, ¿alguien dio palabra profética sobre Timoteo? ¿Qué le dice? Acerca de estas profecías que has recibido, para que milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, la cual algunos desecharon y naufragaron en cuanto a la fe. Toma las promesas, las profecías que has recibido, que te hayan dado, lucha con ellas para que lleguen a formar su destino, que lleguen a cumplir no solo su potencial, sino su destino. Gracias, Señor. Acaba de contestarme una pregunta que le hice a mi esposa. El Señor es bueno. Es que mi esposo justo predicó está hablando acerca de activar el poder del Espíritu Santo y él decía, bueno, es que todos tenemos tenemos que luchar para poder hacer que las promesas, las profecías se cumplan. No que vamos a pelear contra el enemigo, pero en otras palabras no vamos a ir en sentido contrario.
nosotros vamos a activarlo, creerlo, empezar a caminar en esa dirección. No es que tengo que ir a comprar nada, no, si lo que estoy haciendo es empezar a hacer que concebir esas promesas dentro mío para que poder engendrarlas y que se vuelvan vida. Entonces de eso está hablando, que dice Pablo a Timoteo que milites, que luches por esas promesas, por esas palabras proféticas que recibiste. Esa es una buena milicia, la buena lucha para que mantengas la fe y la conciencia y para que puedas crecer en esa fe. Así que aquí está. Ah, Dios me ve aquí, estoy aquí, y luego lo que Él hace es traerme todas las promesas que necesitaré para llegar de aquí a allá. Él ya tiene cubierto todo lo que voy a necesitar de provisiones para que yo llegue a ese punto de allá, pero aquí donde estoy ahorita, en este presente, para llegar allá, yo de mi parte tengo que empezar a hacer esa lucha de mantener con vida, de proteger la palabra profética que haya recibido. O quizás en las escrituras Él me ha hablado, en convicción durante el momento de adoración que estoy alabándole. Alguien quizás vendrá no necesariamente una palabra profética, alguien quizás venga y me diga, ¿sabes qué? Yo siento que esto viene en tu futuro, esto siento, hoy veo como que esto vas a estar haciendo, o veo que tienes un llamado en esta área, o veo que tienes estos dones, y hay mucha semilla que la recibimos y se pierde. No le damos lugar a que dé concepción. De eso se trata, en que luchemos esa buena milicia. El punto es que Él es muy generoso y se va a asegurar que yo tenga todo lo que necesito para ir del punto A al punto B. Tenemos que tener la inteligencia para aceptarlo, para recibirlo, para activarlo, para usarlo. No dejar que esas semillas se caigan al suelo y se pierdan sin formar raíz en nosotros. Dios nos ha dado todas las promesas que necesitamos, toda la provisión que necesitamos para ir de punto A punto B. Y van a haber muchos puntos, pero no tenemos que estar enfocados de todos. Él se va a encargar uno por uno. Pablo nos advierte aquí en esa escritura que acabo de leer que hay una lucha concerniente a mis promesas, a tus promesas. El enemigo lo que quiere es tratar de evitar que nosotros caminemos en esa unción, que caminemos con el poder del Espíritu Santo para evitar que esas promesas se cumplan. Lo que nos está diciendo es que hay una pelea existente en el área espiritual entre el aquí y el allá, el punto A y el punto B. Y quiero que el allá, obviamente yo como Fanny quisiera que todo lo que está allá en el punto B me sea traído a donde estoy aquí en el punto A. Voy a darles un ejemplo. Mi esposo, y varios de ustedes podrán testificar en sus casas también, le gusta sentarse en su reclinable, en su silla reclinadora, pone su televisión, está viendo televisión. Que imagínenselo a él. Y yo vengo y le digo, Hani, estás con hambre, ¿quieres que te prepare algo de comer? Y él me dice, ay, sí, me muero de hambre, esa frase favorita, estoy que me muero de hambre, por favor, prepárame algo de comer, ¿no? Entonces yo voy a la cocina, le preparo algo de comer y vengo y le traigo algo de comer. Ok. Él decía que se estaba muriendo de hambre, pero la verdad es que él no tenía suficiente hambre como para ir a la cocina y preparárselo algo de comer. Él tenía hambre si es que se lo traían a él. Muchas de estas cosas del reino de Dios las manejamos de esa manera. Si nos la traen, sí lo quiero, pero no siempre sabemos cómo pagar el precio para ir a buscarlas. Eso es para alguien, no sé para quién. La mayor parte de lo que necesitas en la vida va a ser traído hasta donde tú estás. La mayor parte de lo que tú quieres tendrás que ir a buscarlo y no puedes aprender a lograrlo sin lucharlo. No es que yo digo estoy sola y no lo voy a hacer, por eso está el Espíritu Santo. Para hacer eso realmente, para que puedas lograrlo, tienes que saber oír la voz de Dios. Por eso tenemos la voz del Espíritu Santo. Pablo dice que la profecía es el máximo de las lenguas, ¿verdad? Perdón, la profecía es el máximo don de lenguas. Es para la edificación,
Cuando estamos hablando en lengua, la profecía es para la edificación de la iglesia. Así que la gente dice, bueno, yo quiero profecía, pero ¿sabes qué? No, no me des lenguas. Ahí ya se pone muy cosa muy complicada, no, no me siento cómodo. Nuevamente regreso a la historia o al ejemplo que les di acerca del regalo de los 300 y los $50 que le doy a mi hijo. Es imposible que Dios nos dé un regalo y nos ponga a nuestra disposición ese regalo si es que no tiene un significado eterno. El hablar en lenguas, el actuar con los dones del Espíritu, el profetizar, el movernos bajo la unción del Espíritu Santo no es algo que podamos darnos el lujo de quitarle el valor o la significancia. Tiene un propósito y no es simplemente decir si es que te da la gana de hacerlo. Les voy a dar un ejemplo. Quizás esto ayude a visualizar un poquito. Aquí viene la historia de Chris. Voy a darle el nombre Chris, ¿ok? Chris ya estaba lleno de deudas y de repente un día, estando ahí en la oficina, Chris había salido, no estaba, pero estaba alguien que que trabajaba con él y vamos a llamarlo Pablo, ¿ok? Pablo estaba en la oficina y vio que alguien venía a la recepción de la oficina preguntando por Chris. Chris no estaba, le dijeron no. Entonces Pablo que estaba ahí dijo, no, no está ahorita, pero él viene más tarde. Entonces la persona que vino a la oficina, esta señora, le dijo, ¿me puede hacer un favor? ¿Le puede alcanzar a Chris este sobre? Gracias. Y se fue. No dijo nada, el sobre no estaba sellado, estaba simplemente ahí, lo que estaba dentro de ese sobre estaba ahí abierto, sin sello, sin nada y ya le encargaron a él que él le dé el sobre o es lo que estaba ahí adentro se lo dé a Chris. Una vez que se fue la señora, Pablo dijo, bueno, a mí no me dijeron nada de que yo no puedo ver lo que hay en ese sobre. Él abrió el sobre y vio que dentro del sobre había un cheque por $30,000 de parte de esta persona a Chris, una donación. Para empezar, nadie sabía de que, o de repente esta señora, no creo, que sabía que Chris tenía esta deuda financiera tan grande. Solamente Dios lo sabía, los que son de su círculo. Pablo lo sabía. Dijo, wow, ahora se va a emocionar. Cuando Chris, y no llegó Chris hasta la tarde, cuando ya tenían la reunión de oración con los demás ahí en la oficina. Y cuando llega le dice Chris, alguien me dio esto para ti. Y le dio el sobre que estaba abierto y le dijo, y Chris le dice, sacó el sobre, vio que era un cheque y dijo, acá dice $3,000 y le dice Pablo, no, son $30,000. Va a cubrir toda tu deuda, le dice. ¿Sabes que Chris nunca le dio las gracias a Pablo por haberle dado ese cheque de dinero? ¿Sabes por qué no le dio las gracias? Porque Pablo lo único que hizo él era el enviado de darle, el encargado de darle ese cheque a Chris. Pablo no era el que estaba entregando esa bendición financiera. Entonces, Chris no tenía por qué darle las gracias a Pablo, sino reconocer que era Dios y la persona que había dado la ofrenda a través de Dios para él. No tenía para qué darle las gracias a Pablo. De la misma manera o algo similar es nosotros. Nosotros queremos fluir en el Espíritu, ¿verdad? Y decimos, sí, quiero profetizar, quiero orar con los dones, pero sabes que hasta aquí nomás, o mejor no, porque nos damos el lujo de decir que sí, que no, que cuándo y a quién y cómo, como que todo eso viniera de nosotros y nosotros lo único que somos aquellos que estamos encargados de entregar a la persona lo que sea que necesita. Nosotros no somos los que estamos haciendo la provisión o la bendición o la sanidad o lo que sea que necesite la persona, pero tenemos que hacer como hizo Pablo de ir y entregar, estar dispuestos a entregar y para eso tenemos que ser canales que no estemos obstruyendo nada, que estemos dispuestos a recibir de nuestro Padre para que los demás puedan ser bendecidos con eso. La semana pasada hablamos acerca de quién es el Espíritu Santo, cuál es su rol en nuestra vida. Nuevamente les voy a enviar las notas de lo que junté, que me bendijo muchísimo. Yo les aconsejo lean esas escrituras, no que no la hayan leído. Es que estoy convencida, así como me pasó hoy día, que mientras que yo las estaba leyendo, esas escrituras venían a mi mente durante el día una y otra vez. El Espíritu Santo no es un objeto,
no es simplemente una manifestación. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es Dios, es el Espíritu de Dios que nos lo ha sido dado para enseñar, para guiarnos, para transformarnos, para poder dar un buen testimonio, un poderoso testimonio, para darnos un hermoso lenguaje celestial con el que podamos hablar directamente a Dios según su perfecta voluntad. Estoy juntando todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita y así también poder orar eficaz y desinteresadamente, no de una manera egoísta. En Primera de Corintios 14:39, Pablo dijo, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Pablo hablaba mucho en lenguas. Él sabía que orar en lenguas era tan poderoso y tan importante que también advirtió a la gente, como decía hace un rato, tienes que desear profetizar y no te prohíbas el hablar en lenguas. ¿Por qué lo dijo? Porque ya desde ese entonces había este problema con el demonio que trataba de evitar que la gente se pusiera a fluir en el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante? Lo voy a mencionar rapidito como una lista, porque ya la semana pasada hemos hablado acerca del Espíritu Santo, pero ¿por qué recibir el bautismo del Espíritu Santo? Como hijo de Dios, necesitas el Espíritu Santo. Hemos dado varios ejemplos durante la clase hoy. Es el Espíritu Santo quien te va a dar el poder para vivir esta vida cristiana en la verdad, en la santidad y en la victoria. Si bien es cierto, no tienes que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Nuevamente, ¿de qué te vale que Dios te ha dado todas esas provisiones y promesas y bendiciones y no lo estás activando, no lo estás usando? Si estás diciéndole al Espíritu Santo, quiero que estés aquí como en el Antiguo Testamento, como en un hotel, en lugar de estar en tu casa. En otras palabras, solamente que fluyas hasta aquí cuando sea conveniente y si no, mejor estate ahí sentadito atrás de la pared, una cosa así. No estás en casa. El ser bautizados con el Espíritu produce poder para ministrar, nos da valentía, nos da nuestro lenguaje celestial. Es un lenguaje que está fuera de entendimiento humano. Al hablar en lenguas nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo orar, sobre todo en esas situaciones en las que decimos, pero ¿y ahora cómo oro? No te canses tratando de entender las cosas. Ponte a orar en lenguas. El Señor no te va a decir ya está solucionado, no, pero vas a ver qué cosas están fluyendo, están sucediendo en el Espíritu. Solamente empieza a hablar la perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo? Orando en lenguas, hablando misterios, como dice en Primera de Corintios, edificándonos a nosotros mismos, edificándonos en la fe. Así es que cuando estamos orando en lenguas, como dice en Judas, es la voluntad del Padre que todos estemos llenos del Espíritu Santo. Voy a ponerles 3 escrituras en el chat. No las vamos a leer hoy. Hay varias escrituras que están en esa hoja que se las voy a enviar, pero yo les recomiendo lean Juan capítulo 14, capítulo 16, versículo 13, Lucas 11, versículos del 10 al 13. Hablan todo acerca de por qué queremos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo no necesitas pedir o suplicarle al Padre o rogarle. No necesitas también esperar a que ya, ahora sí ya estoy lista. Ahora sí ya me siento bien santa, bien así, bien dedicada y puedo, estoy lista. No, no necesitan tampoco ni ayunar, perdón. No necesitas convertirte en más perfecto. La obra perfecta la hizo Cristo en la cruz. Y si te pones a leer Hechos o Lucas 24, en ningún momento, en ninguna escritura de todas las que hemos leído, vas a ver que pongan condiciones. Simplemente es preguntarle al Padre y decirle que queremos recibir ese bautismo, que queremos fluir en el Espíritu y que nos muestre cómo. Y lo hace en ese momento. Pero según Hechos 2, versículo 4, el Espíritu Santo ya había sido derramado, ya había sido dado sobre la tierra en el Pentecostés y ahora le correspondía al creyente como nos corresponde a nosotros, simplemente desearlo y pedírselo. Es tan simple que suena como que hay algo que estamos perdiendo en la fórmula. Es que no hay fórmula. Jesús lo hizo todo. Nos ha dado su espíritu viviente para que more en este hogar permanentemente. Y tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, pedírselo, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la puerta y la llave para alcanzar al Padre.
cuando pedimos ser bautizados en el Espíritu Santo, creyendo que hemos recibido cuando lo hemos pedido, ahí sabemos que lo tenemos. No es cuando empiece yo a hablar en lengua, no, del momento en que yo se lo pida, ya lo recibí. El hablar en lenguas es una evidencia de que ha sucedido, pero si no la tengo en ese momento, voy a seguir orando, alabando al Señor hasta que pum, va a empezar a fluir, se los aseguro. Una de las cosas que yo digo cuando estoy orando por alguien que va a recibir el bautismo del Espíritu Santo, le digo, y me estoy adelantando porque de eso vamos a hablar la próxima semana, ¿cómo hacemos esa oración? Porque la idea es disipularlos para que ustedes hagan esta oración por otros, ¿ok? Para que ustedes también digan, hey, ¿por qué es tan importante el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la evidencia? ¿De qué manera soy tu coach para poder ayudarte a entrenarte para que empieces a fluir, a hablar en lenguas? De eso vamos a hablar en la próxima clase porque ya vi que llegamos al tiempo.